El tema de hoy es post-COVID, que hace referencia al periodo posterior a todo el periodo crítico de los pacientes con COVID, es decir, a partir del alta médica. Veremos una reseña de la fase aguda, luego el periodo post-COVID, tanto el agudo como el crónico o prolongado. Finalmente, el seguimiento y la conducta que debemos tomar con estos pacientes. El SARS-CoV-2 es el responsable de la enfermedad COVID-19. Este virus ha provocado morbilidad y mortalidad a un nivel sin precedentes en la escala mundial. Produce básicamente un daño celular que es resultado o producto de una respuesta exacerbada de inmunidad, y existen evidencias actualmente, tanto desde el punto de vista científico como clínico, acerca de los efectos agudos y a largo plazo que este virus es capaz de provocar y dirigido a múltiples órganos. Al inicio de la pandemia pensábamos principalmente en los efectos del virus sobre los pulmones. Sin embargo, el tiempo demostró la enorme capacidad de atacar muchos órganos. Además del pulmón, el coronavirus puede afectar el sistema nervioso central y periférico, el corazón, los grandes vasos, la vasculatura periférica, los riñones, el hígado, el vaso, el intestino. Por lo tanto, estamos hablando de una patología absolutamente multisistémica que debemos considerar en la evaluación de cada paciente. En este esquema podemos apreciar la fisiopatología del SARS-CoV-2, donde nos muestra los tres estadios: el de infección precoz, que ya presenta la respuesta o ya encuentra la actividad viral en curso en forma muy intensa, con una respuesta inicial inmune de parte del afectado. Desde el punto de vista semiológico encontramos fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, alteraciones de gusto y olfato. Y el laboratorio ya puede mostrar linfocitosis o inicio de linfopenia, descenso de los linfocitos, un incremento de la PCR y tiempo de la protrombina, dímero D y LDH alterados. En la fase pulmonar o estadio 2 encontramos la conjunción de la respuesta viral en descenso, pero con un aumento de la actividad de la respuesta inmunológica en defensa, y al mismo tiempo el inicio de la actividad inflamatoria o fase de hiperrespuesta inflamatoria. Desde el punto de vista clínico, se manifiesta por disnea, en el laboratorio por hipoxemia. Podemos encontrar una PAFI, que es la presión arterial de oxígeno de la sangre sobre la fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Encontramos infiltrados pulmonares, generalmente son bilaterales, con elevación de transaminasas, una tomografía que puede ser incluso normal o tener un mínimo compromiso. Hay a veces discordancia entre la radiografía y la tomografía, puede mostrar nada la radiografía y sí mostrar la tomografía, y una linfopenia creciente. En la tercera parte, o sea, el estadio de fase hiperinflamatoria, nos encontramos en el máximo de respuesta hiperinflamatoria. O sea, la actividad se manifiesta de una manera exorbitante y mostrando el laboratorio con aumento de las LDH, la ferritina, que es un marcador de inflamación, el PCR, la interleuquina 6 y el dímero D, que es un factor de hipercoagulabilidad. Y luego puede haber un descenso de los linfocitos y también de las plaquetas. Todo esto está hablando de la hiperrespuesta del organismo entrando en su peor fase. Acá, desde el punto de vista clínico, encontramos que
puede tener un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, se puede producir sepsis y shock séptico y fallo cardíaco. El laboratorio muestra franca elevación de los marcadores inflamatorios que expresan la disfunción endotelial y o coagulación. ¿Qué encontramos? Que la LDH, que marca la inflamación del pulmón, está aumentada, la ferritina como actividad inflamatoria, el PCR, la interleuquina 6 y el dímero D están incrementados, y desde el punto de vista cardiológico podemos tener aumento de troponina y proBNP como marcadores de compromiso cardíaco. En estas figuras vamos a apreciar la relación de la progresión del paciente, cómo va evolucionando, y la relación que existe de acuerdo al momento en que se encuentra el paciente, la respuesta provocada desde el punto de vista inmunológico por la inmunidad innata expresada por la inmunoglobulina M y la respuesta de formación de anticuerpos como respuesta a la agresión generada por el virus. En las líneas azules se encuentra la evolución del paciente, las verdes marcan la IgM y las líneas rojas marcan la inmunoglobulina G. En el periodo de ventana hay un periodo asintomático que se sabe que es contagioso a partir de ese momento, que son 3 días o 5 días antes del comienzo de los síntomas. En este periodo de ventana, el paciente va progresando en su sintomatología, sigamos las líneas azules, y comienzan a presentarse ya los síntomas en forma manifiesta, la primera etapa de la que hablamos en la figura anterior. Para el día 7 aproximadamente, mientras se asciende la curva de sintomatología del paciente, la IgM comienza a actuar como expresión de inmunidad natural o innata del huésped. Esta IgM irá ascendiendo, haciendo su pico probablemente el día 14, 7 días más tarde, y rápidamente comienza a descender y seguramente en el día 21 puede ya estar negativa la IgM. Por su parte, al llegar el día 14, comienza a responder la formación de anticuerpos generada por el ataque del virus. Y esta, la que vamos a ver en las líneas rojas, corresponde a la IgG. En la IgG comienza a ascender a partir del día 14 y hace su pico en este momento que ya es el periodo de convalecencia. La característica de esta es que va a ser la que va a generar la inmunidad a largo plazo, cuyo periodo o tiempo que dura no es claro cuánto es lo que va a persistir esta respuesta inmunológica defensiva. En este esquema podremos ver la correlación que existe entre la PCR, la medición de IgM e IgG, y el significado clínico que tienen estos resultados. Si tenemos PCR, IgM e IgG negativo, obviamente este paciente no tiene COVID, ni tuvo. Si tenemos una PCR positiva, nos encontramos en periodo de ventana, la primera parte de la que hablamos. Y puede estar la IgM negativa y la IgG negativa, como vimos en las curvas. No llegaron a ascender. Si la PCR es positiva y la IgM es positiva, que era la primera parte de respuesta innata, estamos en estadio temprano de la infección, en plena actividad. Si tenemos PCR positiva con IgM e IgG positivas, esto es la fase activa de la infección, está en plena actividad. Si ahora encontramos una PCR positiva con una IgM negativa y una IgG positiva, estamos en la fase final de la infección. ¿Por qué? Porque ya no vemos la IgM en actividad. Si tenemos una PCR negativa con una IgM positiva y una IgG negativa,
estamos en un estadio temprano, pero con un falso negativo de PCR que debe reconfirmarse. Nos da negativo, pero nos está mostrando la elevación de la IgM. En este anteúltimo vemos que la PCR es negativa con una IgM negativa y una IgG positiva. Esto es una infección que ya pasó y ya está curada. En el último encontramos PCR negativa con IgM positiva e IgG positiva. Esta es una enfermedad en evolución y requiere una PCR final de confirmación de curación. En estas imágenes vemos las consecuencias de una pandemia, en este caso del COVID-19, sobre el resto de las patologías. En las líneas rosadas, la primera parte, vemos el paciente crítico que llega a terapia intensiva en su punto máximo y su progresión hacia su recuperación posterior o la claudicación. Por eso son los pacientes que tienen máxima probabilidad de morbilidad y mortalidad los que ingresan en terapia intensiva. En la segunda línea, que es la línea verde, encontramos el impacto sobre los recursos necesarios para la salud sobre el resto de los pacientes, porque hay una disminución de las capacidades para asistencia de otros pacientes, que es lo que está ocurriendo exactamente en este momento en Argentina. En la línea 3 vemos las consecuencias de esta dificultad para la asistencia de estos pacientes y al interrumpir sus tratamientos habituales y generando condiciones de salud crónicas. En la línea 4, que es la línea roja, mostramos básicamente las consecuencias del COVID en los pacientes y también en el resto de la población, que son los trastornos psiquiátricos, las enfermedades mentales, el desastre económico y el burnout, que es lo que se conoce como cerebro quemado. Una pregunta habitual por parte de los pacientes es ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo me voy a recuperar? Lo que sabemos es que el 90% se recupera en aproximadamente 3 semanas. Un 10% lleva más de 3 semanas para recuperarse y otros necesitan algunos meses. Estoy viendo actualmente pacientes que están consultando por síntomas y tuvieron el COVID en septiembre de este año, del año pasado. Otros a los 2 meses, o sea, ¿qué otro dato hay? Que a los 2 meses el 12% están asintomáticos, solamente el 12%. Un 90% tiene al menos un síntoma y un 32% 1 o 2 síntomas, 55% 3 o más síntomas. Estamos hablando pasados los 2 meses ya de recuperación. Y se encontró que pacientes entre 18 a 34 años sin comorbilidades, un 20% de ellos no recuperó el estado de salud habitual. En esta etapa, o sea, posterior al alta del paciente, nos encontramos en el periodo post-COVID, que lo podemos dividir en post-COVID agudo y el otro es el síndrome crónico o post-COVID prolongado. El COVID post-agudo se caracteriza por su evolución, que puede ser aguda, puede ser muy leve en su sintomatología y lenta en su evolución. Se considera post-agudo a la persistencia de síntomas de 4 a 12 semanas, un mes a 3 meses. Y el paciente consulta por disnea, por dolores del tórax, dolores lumbares, dolores en las piernas, dolores musculares, por los sentidos, olfato y gusto que pueden mejorarse o persistir durante ese tiempo o desaparecer, los trastornos neurológicos que pudieran haber ocurrido desde el punto de vista del sistema nervioso central o periférico, y los trastornos psicológicos de ansiedad, depresión, disminución de la memoria o alteración de la memoria,
la modificación del humor, los dolores articulares, la disminución de la movilidad articular y también temblores que muchas veces son temblores unilaterales, de un solo miembro, por ejemplo. Lesiones en piel que persisten y trastornos gastrointestinales que siguen manifestándose a lo largo de este periodo. Estos pacientes requieren un tratamiento sintomático, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a las manifestaciones que tiene, y la rehabilitación neuromuscular juega un rol muy importante a partir de este momento. En el caso del post-COVID, nos preguntamos por qué ocurre. Podemos pensar que se trata de infecciones virales prolongadas y que muestran PCR positivas en forma repetida hasta 90 días del comienzo de todo esto. O podemos pensar que son casos de reinfecciones verdaderas y para esto tiene que ser una separación mínima de 3 y 2 meses. Y que tenemos que pensar que pueden ser virus con secuencias genómicas diferentes, como los de Hong Kong, el de la India, el Ecuador, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Manaus, que tanto nos preocupa. Pensando en reinfección, tenemos que 7% a 23%, como dijimos recién, una PCR positiva recurrente entre 1 a 60 días después. ¿Pensamos en reinfección o se trata de una excreción viral persistente? Puede ser también un falso negativo en el momento del alta y esto confundirnos. Sí, puede ser. La asistencia de los pacientes puede hacerse por distintas modalidades. Una es la telemedicina, a través de la computadora, mediante video WhatsApp, por ejemplo. La otra es en forma presencial en el consultorio o en el domicilio o en el hospital, en contacto con el paciente directo. Acá hay que tener en cuenta que los médicos que van a hacer esta consulta en los periodos de enfermedad es ideal que se mantengan con el equipo de protección personal, al mismo tiempo que el paciente debe estar con barbijo y, si es posible, con la pantalla cuando el médico lo interroga o lo evalúa. Es simplemente por razón de seguridad. Estos pacientes en general ya no están contagiando. La telemedicina es útil en la enfermedad aguda para control a distancia en pacientes que no requieren internación, pero que sí puede ser detectada la situación de alarma que indique la transferencia a una hospitalización. También sirve en el post-COVID porque permite ver no solamente el paciente, sino además controlar la familia que suele estar sin darse cuenta está contagiada por el paciente que ahora controlamos. Y además permite hacer indicaciones que puede llevar después el paciente al consultorio habiéndosela mandado directamente por vía WhatsApp, por ejemplo. El consultorio permite un trato directo, al igual que el domicilio, que siempre el domicilio cuesta aceptar la consulta y uno debe ir bien equipado con protección personal debido a la posibilidad de que haya otras personas, otros familiares que estén enfermos y uno se descuide y termine con problemas. En el hospital generalmente estamos todos protegidos para hacer la asistencia como debe ser. Y no se debe aceptar hacer control de estos pacientes sin estar con equipamiento. En los hospitalizados, ¿qué debemos tener en cuenta? Si fueron hospitalizados, estamos viendo en la consulta post-COVID, debemos saber si estuvieron en sala con oxígeno o en terapia intensiva y si requirieron alto flujo, en este caso de la terapia intensiva, el helmet o la asistencia respiratoria mecánica o ARM o asistencia no invasiva, y también si fueron traqueotomizados en los pacientes que estuvieron un periodo prolongado en terapia intensiva y con respirador. ¿Qué debemos investigar, averiguar o conseguir? Si el paciente está en una consulta post-COVID y estuvo internado, es importante
que nos traiga o que nos lleve la historia clínica durante su internación. Ahí debemos detectar si el paciente fue realmente, el diagnóstico que tuvo fue confirmado o no, y si hubo otras patologías. En el caso del laboratorio es importante ver hasta qué nivel de compromiso del laboratorio tuvo durante la internación. Buscamos si tiene radiografías durante la internación o si fue en forma ambulatoria y atención por telemedicina, si tiene o no radiografía y tiene o no análisis. Y si es posible conseguir la tomografía axial computada o la evolución progresiva de la tomografía computada durante su internación es importante para saber ante qué estamos. La historia clínica debe ser una historia clínica muy completa, que abarque el antes del COVID, su historia clínica previa, lo que pasó durante el periodo agudo y la sintomatología persistente por la cual consulta. Por lo tanto, necesitamos saber las fechas de inicio de los síntomas para ubicarnos en el tiempo en que se encuentra el paciente, la fecha del alta, los síntomas que tuvo durante el periodo agudo y cuáles son los síntomas que persistieron. Es muy importante la disnea que estos pacientes presentan y cómo persiste, progresa o disminuye. Los dolores, la debilidad que presentamos, la falta de fuerzas, los síntomas neurológicos y psicológicos que tuvo o persisten hasta este momento. ¿Qué buscamos? Buscamos saber de esta manera, si interrogamos en forma completa una historia clínica, vamos a poder determinar cuáles son los órganos que posiblemente estuvieron afectados y que podrían darnos alguna sintomatología o algunas consecuencias en el post-COVID. Las comorbilidades en realidad se unen con los factores pronósticos de estos pacientes. Y, importante también, averiguar qué tratamientos hicieron por la posibilidad de efectos secundarios a medicamentos y con qué tratamientos fueron dados de alta para saber si uno va a modificar o no esos tratamientos. Los factores pronósticos están dados por las comorbilidades y por datos de laboratorio. Entre las comorbilidades tenemos que considerar la edad de más de 50 años, el sexo masculino, los fumadores, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades neurológicas y o psiquiátricas, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. Y en el laboratorio, 4 parámetros muy importantes son el dímero D, la PCR alta, la ferritina y la linfocitopenia. Hay más parámetros de laboratorio de cualquier manera. Para considerar las posibles complicaciones que se pueden observar en estos pacientes en el control post-COVID, es importante saber con cierta precisión cuál fue el comportamiento y el nivel de complejidad de eventos que tuvieron estos pacientes durante su periodo agudo o crítico. Por tanto, de acuerdo al nivel de compromiso, ya sea en asistencia domiciliaria o con oxígeno o sin oxígeno, o en internación con o sin terapia intensiva, con o sin asistencia respiratoria mecánica, son las probabilidades de complicaciones que podemos considerar. Son de alta probabilidad de complicarse los pacientes con síndrome de cuidados intensivos posteriores a la internación, el tromboembolismo venoso, el daño renal agudo. Son de mediana probabilidad las lesiones hepáticas agudas, las neurológicas, y también se considera una complicación el hecho de ser un COVID post-agudo o COVID prolongado. Por supuesto que también puede ocurrir el paro cardíaco. Son de baja probabilidad los eventos como el shock séptico, la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome de liberación de citocinas, las complicaciones asociadas al embarazo, las lesiones pancreáticas, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia inmune, la tiroiditis subaguda, los trastornos gastrointestinales o
las micosis como la aspergilosis pulmonar. El síndrome de cuidados intensivos posteriores es el que presentan los pacientes después de haber estado internados en terapia intensiva. Este se caracteriza por discapacidades, tanto psiquiátricas, cognitivas y o físicas. Estos pacientes pueden sufrir post-alta los trastornos neurológicos y sociales, como pueden ser los episodios de delirio, la depresión, el estrés y ansiedad, que le llaman la tríada en tiempos de pandemia, un franco deterioro cognitivo más en las personas mayores, el estrés postraumático que presentan los pacientes en este tipo de situaciones o cualquier situación crítica que les toque vivir, y uno que es muy poco visto en realidad son las complicaciones sociales. Esto se refiere a la pérdida de la relación de la pareja, la pérdida de relación con la familia, la pérdida de compartir los nietos en el encierro que significa la internación en esta patología. Debemos tener un cuidado especial con respecto a las complicaciones neurológicas centrales y o periféricas que estos pacientes pudieron tener durante su internación. Sabemos que el 4,5 al 54% de los pacientes que tuvieron infección viral del sistema nervioso, estos inician generalmente 1 a 2 semanas después del inicio respiratorio a manifestar los síntomas de esta patología, y realmente es muy variada. Vamos desde el accidente cerebrovascular, ya sea isquémico, que sería el más grave, o el hemorrágico, la isquemia cerebral transitoria, la trombosis venosa central, los trastornos de conciencia, la ataxia, las convulsiones, la encefalitis, aunque parezca extraño, la miastenia gravis y el Guillain-Barré, y la trombosis de senos de las venas cerebrales, que es un evento que se conoció con la vacuna, como una complicación de la última de las vacunas. Las complicaciones cardiovasculares son una consecuencia de la altísima carga inflamatoria que reciben estos pacientes. Tienen mayor posibilidad de acuerdo a la edad, sexo y comorbilidades adicionales preexistentes. Estas complicaciones pueden ser la miocarditis, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, el síndrome coronario agudo, el deterioro rápido, inclusive la muerte súbita, el taponamiento cardíaco, la pericarditis, el cor pulmonar. Los parámetros para evaluar a estos pacientes cardiológicos básicamente son el electrocardiograma, el ecocardio, la troponina, la proBNP y otros que fueran necesarios. Debemos mantener una alerta permanente en cada consulta con respecto a la posibilidad de tromboembolismo venoso. Incluso se presenta aún estando los pacientes con tromboprofilaxis. ¿Cuáles son estos? La tromboembolia venosa, un 26%, la embolia pulmonar, que es un evento grave, el 12%, la trombosis venosa profunda, el 14%. Y esto es consecuencia de la tormenta de citoquinas, provocando hipoxia, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y aumento de plaquetas. Un evento de reciente descripción son las trombosis de los senos y venas cerebrales post vacuna AstraZeneca. Y esto puede ser dado en la trombosis inducida por heparina o la trombocitopenia trombótica e inmunitaria inducida por la vacuna. Este estado protrombótico, inconveniente decirlo, se interrumpe con inmunoglobulinas en dosis altas, 1 gramo por kilo por kilogramo de peso diario en 2 días consecutivos. Para profilaxis, en estos casos, es mejor el rivaroxaban y el apixaban. Para hacer el diagnóstico se debe buscar cuáles son las posibles causas a través de los anticuerpos, si es la heparina o si es efecto de la vacuna AstraZeneca.
Los pacientes con déficit físico deben hacer rehabilitación acorde con el área comprometida. Rehabilitación neuromuscular, rehabilitación neurológica, rehabilitación cardiopulmonar, de acuerdo al área afectada. Y por otro lado debemos tener en cuenta los pacientes que tuvieron en asistencia respiratoria mecánica prolongada y que requirieron intubación prolongada o traqueostomía, que el traqueostoma no tenga evidencias de complicaciones como son las infecciones o que la tráquea no haya quedado con lesiones obstructivas de la vía aérea superior por estenosis de tráquea secundario al manguito de intubación o de ventilación. Las úlceras se presentan en las zonas de decúbito. En los pacientes con internación prolongada pueden tener úlceras de distinta intensidad. Estas úlceras deben ser controladas y tratadas en forma muy intensa, porque a veces son lesiones muy importantes que pueden infectarse y dar serios problemas. Otros pacientes se les tiene que hacer rehabilitación a través de la disfagia que tienen para corregirlo con entrenamiento. La tos crónica es otro elemento muy persistente, muy frecuente, que a veces dura meses y los pacientes se quejan de esa situación. Un tema aparte que debe ser evaluado por los especialistas es la fatiga secundaria a la neumopatía que estos pacientes pueden presentar. Desde el punto de vista de patologías respiratorias, son los pacientes que quedaron con insuficiencia respiratoria crónica como secuela por las patologías que este virus puede provocar. El COVID-19 puede presentar expresiones dermatológicas de la enfermedad incluso antes o como primera manifestación del COVID-19. Este tiene algunas características, han hecho patrones clínicos y la frecuencia con la que se puede presentar. La primera son las lesiones acrales, o sea, de las extremidades, con eritema, edema y vesículas o pústulas, llamadas pseudoperniosis, en un 19%. La otra es el patrón vesiculoso, en un 9%. Puede haber un patrón urticariforme en un 19%. Un patrón máculo-papular, 47%. Este último permanece por tiempo prolongado. Y lesiones de máculas eritemato-violáceas o necrosis en un 6%. Estas son algunas de las manifestaciones dermatológicas que comentamos. El primero, el racio urticariano, las máculas, retículo, pápulas eritematosas, el exantema, máculo-pápulas vesiculares, que creo que es el que más veces he visto, las máculas eritemato-violáceas, que se presentan en las extremidades, las máculas retículo-eritematosas, también ulceración y pápulas violáceas en la última fotografía. En estas imágenes tenemos fotografías de lesiones en extremidades de tipo mácula violáceas e inclusive áreas de necrosis. Se supone que el virus en estas condiciones puede ser lesión directa por el virus o por la formación de trombos o coágulos por estados protrombóticos de la misma enfermedad. Pacientes con COVID, sobre todo con una condición crítica de su enfermedad y como consecuencia de cambios hemodinámicos, de episodios de hipovolemia severa o por acción directa viral, pueden tener lesión tubular renal o generar trombosis que lesionarán el riñón, o patología glomerular por la misma causa, o también por la presencia o por el desarrollo de rhabdomiolisis, que son situaciones que pueden ocurrir en pacientes sumamente críticos. Esto puede llevar al daño renal agudo entre un 28 y 29% de casos. Es un tema muy crítico y que requiere generalmente diálisis e inclusive pueden llegar a quedar con insuficiencia renal crónica. La afectación hepática no es frecuente
pero tiene como factores de riesgo la edad, la existencia de una hepatopatía previa o un COVID grave y también el efecto de medicamentos, caracterizado por ictericias, por una coagulopatía o por encefalopatía hepática al mismo tiempo. Los pacientes severamente comprometidos pueden complicarse por el shock séptico en un 4 al 8% de estos pacientes, o coagulación intravascular diseminada, que es un intermedio para el fallo multiorgánico. Esto tiene riesgo de sangrado, de hemorragia y de tromboembolismo venoso. El otro es la liberación de citoquinas que llegan a provocar el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, que puede ser seguido de la disfunción orgánica múltiple. Como característica del laboratorio, son pacientes con PCR muy alta, ferritina sérica muy elevada. El paro cardíaco intrahospitalario se relaciona con la edad, con el sexo y las comorbilidades que estos pacientes pueden tener. La reanimación en pacientes críticos se produce en un 14%, de los cuales sobreviven solo el 12%, y este 12% corresponde a menores de 45 años. La principal causa de letalidad por COVID, el 8%, es el de insuficiencia respiratoria aguda. Las pacientes embarazadas tienen un factor de riesgo adicional o se la considera una comorbilidad en estas situaciones. La aspergilosis pulmonar se puede presentar en pacientes con ARM prolongada y generar una aspergilosis pulmonar invasiva. Desde el punto de vista hematológico, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia también autoinmune. Las lesiones pancreáticas se presentan en el 17% y se caracterizan por una mielasemia alta, y la causa es de lesión viral directa o respuesta inmunológica que compromete el páncreas. Desde el punto de vista gastrointestinal, los pacientes pueden tener hilios graves que requieren internación de urgencia e isquemia de mesenterio, que sería el responsable del hilo grave. Debemos tener en cuenta que existen otras patologías que no son secundarias al COVID, sino consecuencia de alguno de los procedimientos que se hacen, ya sea la ventilación, la asistencia respiratoria mecánica o procedimientos para punciones, o las infecciones intrahospitalarias, o nódulos centroalveolares que pueden ser preexistentes, o derrames como consecuencia de la infección o de hemorragias por punciones. Y por otro lado, las cosas que en realidad son preexistentes y que no fueron diagnosticadas antes del diagnóstico de COVID, como ser el cáncer, el tromboembolismo pulmonar crónico o la hipertensión pulmonar, generalmente secundaria al tromboembolismo pulmonar crónico. El pulmón puede presentar lesiones secuelares. Estas pueden ser inespecíficas, que son de lenta evolución y pueden ser controladas cada 3 a 6 meses por el clínico o por el especialista. En el caso de ser lesiones intersticiales o vasculares pulmonares o bronquiectasias, deben ser seguidas por el especialista. El compromiso intersticial pulmonar se presenta como neumonía en organización o como neumonía intersticial no específica o como fibrosis intersticial pulmonar, y en este es infrecuente encontrar el patrón en panal. La imagen tomográfica en la parte superior del recuadro corresponde a una neumonía en organización. La imagen inferior es una neumonía intersticial inespecífica. Estas patologías, algunas de ellas o muchas de ellas, responden a glucocorticoides orales hasta lograr la normalidad clínico-radiológica, en particular con la neumonía en organización.
La neumonía intersticial específica puede quedar sin cambios o prolongarse hacia la fibrosis. También lo puede hacer la neumonía en organización. En el caso de presentar la fibrosis intersticial progresiva en algunos casos, tenemos que hacer monitoreo a través de pruebas de función pulmonar como espirometría, difusión pulmonar de monóxido de carbono, medición de los volúmenes pulmonares, test de caminata de 6 minutos, con y sin oxígeno, radiografías de tórax, tomografías computadas cada 6 a 12 meses. En el caso de la fibrosis intersticial previa, seguir al ritmo de estudios habituales. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pacientes que se enferman por COVID tienen una fibrosis intersticial preexistente en tratamiento y estos deben continuar su tratamiento preestablecido. Con cierta frecuencia estos pacientes quedan con bronquitis recurrentes, tos matutina productiva. Otros hacen bronquiectasias que debemos averiguar si no son preexistentes o son secundarias al post-COVID-19. La mejor imagen, la mejor definición de las bronquiectasias lo dan las tomografías axial computadas con cortes de alta resolución. Estas bronquiectasias pueden llegar a ser muy severas o múltiples. En estos pacientes debemos controlar el PCR, el fibrinógeno y la ferritina como marcadores inflamatorios de progresión. Las bronquiectasias se pueden complicar, sobre todo en los que tuvieron mucho tiempo en ARM con aspergilosis pulmonar invasiva. En estos pacientes con bronquiectasias se deben hacer periódicamente cultivos de esputo para investigar bacterias, hongos y micobacterias. El compromiso vascular pulmonar se manifiesta como tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar puede presentarse al momento del ingreso durante el periodo crítico o agudo de la enfermedad, o puede ser un diagnóstico que aparezca después del alta en el periodo post-COVID. Es por eso que tanto el tromboembolismo pulmonar como la hipertensión pulmonar, que puede presentarse también post-COVID o ser previa al COVID, deben ser controlados e investigados en cada una de las consultas post-COVID. Los pacientes que tienen el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar durante el periodo agudo de la enfermedad quedan anticoagulados y deben realizar controles 1 y 3 meses, averiguar los síntomas, ver el laboratorio, pedir ProBNP para ver si tiene compromiso cardíaco, ver el dímero D para ver si sigue el estado trombótico. Al tercer mes, si el paciente presenta disnea, dolor de tórax, mareos, debemos repetir una radiografía de tórax y un ecocardiograma. ¿Qué buscamos? Que aparezca hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo derecho por TEP, ya sea internado o por recidiva del TEP que había tenido al principio. Disnea más radiografía de tórax o tomografía axial computada que son patológicas requieren una tomografía con angio-TAC. Es decir, podemos evaluar en conjunto el intersticio y la vasculatura, que sería la mejor indicación. Ver intersticio y vasculatura pulmonar al mismo tiempo. Los pacientes sin diagnóstico de tromboembolismo pulmonar al ingreso, durante los controles periódicos, pueden presentar disnea grado 3, grado 4, con saturación de oxígeno baja y radiografía de tórax normal. En esas condiciones se debe pensar en hipertensión pulmonar, seguramente por tromboembolismo que no fue detectado. Sospechamos en hipertensión pulmonar y pedimos un ecocardiograma. Los pacientes que al ser dado de alta quedan con la indicación de oxigenoterapia requieren control de gases en sangre y test de caminata de 6 minutos para ver cómo es la evolución en el control post-COVID. Es necesario un control una vez por año o cada 3 meses en el primer año o cada 6 meses en el segundo año. ¿Qué debemos controlar?
la persistencia o no de la necesidad de oxígeno y la reversión o no de las secuelas que presentaba. Hay que tener mucha atención con los pacientes obesos o neuromusculares que requieren ventilación no invasiva. Estos deben controlar su evolución con poligrafías nocturnas y determinar si es necesario persistir con ventilación no invasiva. Las pruebas de función pulmonar permiten evaluar el estado o la condición del aparato respiratorio. Tenemos para evaluar, por ejemplo, con la espirometría, que es una de las pruebas más frecuentes, que permite determinar si el paciente tiene patología obstructiva, restrictiva o mixta. Obstructiva como en el asma bronquial, restrictiva como en la enfermedad intersticial, mixta como en la combinación de ambas cosas, un paciente con EPOC, por ejemplo, y una fibrosis intersticial o una pérdida de volumen. Los volúmenes pulmonares pueden estar normales o disminuidos o mostrar atrapamiento aéreo de acuerdo a los patrones que presenta el trazado. La difusión pulmonar de monóxido de carbono de DLCO puede estar normal o disminuida. En el caso del compromiso intersticial o vascular nos muestra disminución de la difusión de monóxido de carbono. La presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima están disminuidas en los pacientes con patología neuromuscular. La tomografía del test de caminata de 6 minutos nos muestra la desaturación que puede presentar el paciente al caminar determinada distancia y el nivel de disnea que puede presentar. Esto está asociado con secuelas pulmonares tanto intersticiales como parenquimatosas o vasculares. La broncofiloscopía es un procedimiento para evaluar o para tomar muestras o para hacer biopsia que queda reservada a situaciones muy específicas por el riesgo que tiene de diseminación del virus en paciente crítico. Para el seguimiento de estos pacientes debemos determinar cuándo y qué debemos investigar en cada consulta. La Sociedad Española de Medicina Respiratoria, CEPAR, propone escenarios respiratorios de la siguiente forma. El primero es la infección respiratoria alta del paciente con COVID, o sea, por arriba del cuello. El paciente con neumonía tiene 3 escenarios distintos, de acuerdo al nivel o gravedad del compromiso respiratorio. La neumonía leve, la neumonía moderada, que requiere internación en sala, y fracciones inspiradas de oxígeno menores al 40%. La neumonía grave es la calificada así por estar en cuidados intensivos o intermedios, con fracciones inspiradas de oxígeno mayores al 40% de concentración. Estos pacientes, cualquiera de estos pacientes puede tener complicaciones como tromboembolismo pulmonar, infiltrados intersticiales que se verán en la tomografía computada, focos organizativos, daño alveolar difuso, fibrosis intersticial incipiente, engrosamientos pleurales, atelectasias, neumotórax, neumomediastinos. La infección de vías respiratorias altas se caracteriza por tener síntomas respiratorios sin neumonía. Requiere una visita de control después del cuadro agudo a los 2 o 3 meses del mismo. Esta consulta se puede hacer por telemedicina o en forma presencial. En el caso de que en la consulta se encuentre que persiste tos, dolor torácico, disnea de grado 2 o 3, se debe pedir una espirometría y ver si esta es patológica o no. Si es patológica, se deriva al neumonólogo para mayores estudios. La neumonía leve no requiere hospitalización. En cambio, la neumonía moderada requiere internación con la administración de oxígeno y con fracciones inspiradas de oxígeno menores al 40%. Internación en sala. La visita o la consulta se puede hacer por telemedicina o presencial. Cuando se hace a los 2 o 3 meses después del alta,
Necesitamos solicitar una radiografía de tórax. Si el paciente está asintomático con radiografía de tórax y además espirometría normales, se da de alta y se controla nuevamente en 3 a 6 meses. En el caso de que en esa visita el paciente esté sintomático, con tos, con dolor de tórax, con disnea y presente una radiografía de tórax alterada, se debe completar estudios y pensar en intersticio o en compromiso vascular. Se solicita espirometría, test de caminata de 6 minutos, DLCO y tomografía axial computada. Para la parte vascular, consideramos la disnea, el test de caminata de 6 minutos y considerar la angio-TAC, es decir, tomografía con contraste. Si esto está comprometido, se ven las alteraciones y se solicita al laboratorio con LDH, fibrinógeno, PCR, dímero D, ferritina y oximetría para ver cuál es el estado de inflamación o de estado protrombótico de estos pacientes. Requiere además control de función pulmonar e imágenes. De acuerdo a eso, se controla en 3 a 6 meses o se decide qué actitud terapéutica tomar. Este es el esquema simplificado ya descrito en las imágenes anteriores, que corresponde a la neumonía leve a moderada y que es el esquema original de la CEPAL. En el caso de la neumonía leve a moderada, se hacen los controles durante 2 a 3 meses después del alta. La primera visita requiere obviamente el interrogatorio, la radiografía de control, que puede ser normal y estar el paciente asintomático. A los 3 o 6 meses se controla con una espirometría. Si esta espirometría no tiene alteración, el paciente es dado de alta. En caso de que la espirometría presente alteraciones, se debe hacer una consulta de COVID-19 con radiografía de tórax, prueba de función pulmonar, analítica completa y una angiotomografía y ecocardiogramas. Si en la primera visita encontramos que la radiografía de tórax tiene alteraciones y está asintomático el paciente, se debe controlar 1 a 2 meses más con prueba de función pulmonar, con tomografía axial computada y angio-TAC. Si estos estudios muestran las alteraciones, se debe hacer la consulta COVID-19 completa. Si no hay alteración, el paciente se va de alta. En el caso de la neumonía grave, con complicaciones o solo en presencia de complicaciones pulmonares durante el ingreso, el control se debe hacer a los 30 días por telemedicina. Chequeamos clínicamente el dolor, la tos, olfato, gusto, disnea, dolores musculares, dolores en las piernas y vemos la respuesta al tratamiento con la cual el paciente quedó. Los fármacos que está recibiendo, tener atención con los corticoides que recibe para ver cuánto tiempo lo va a dar o cuánto tiempo lo va a terminar de administrar. Vemos la radiografía de tórax, si es necesario pedimos una tomografía computada o una angio-TAC. Valoramos la respuesta y continuidad del tratamiento. Quiere decir que acá decidimos, ¿sigo o no sigo con antibióticos? ¿Sigo o no sigo con corticoides? ¿O los desciendo progresivamente? De acuerdo a los síntomas y a las imágenes iguales o alteradas, se deberá pedir una consulta presencial con equipo de protección personal, el médico y barbijo, el paciente. De acuerdo a esto, se hace las consultas siguientes a los 2 o 3 meses del alta, ya con forma presencial o por video. Pedimos laboratorio con LDH, PCR, fibrinógeno, dímero D, ferritina, espirometría, difusión de monóxido de carbono, investigamos el intersticio con tomografía computada o la parte vascular con angiotomografía de acuerdo a los resultados que obtengamos de estos exámenes anteriores. En caso de que los pacientes estén asintomáticos y pruebas sin alteraciones, el paciente se va de alta, queda de alta, mejor dicho. Se debe hacer en el caso de haber alteraciones en los exámenes que comentamos,
se debe hacer control en 6 meses. Sin cambio, con síntomas y alteraciones en el test de caminata de 6 minutos, en el ecocardiograma o en el laboratorio funcional, debemos sospechar hipertensión pulmonar o embolia pulmonar recurrente. Para eso se pide una tomografía computada y un angiotac y se actuará de acuerdo a los resultados. Este es el esquema práctico para el control de la neumonía grave en el post-COVID. La primera consulta se hace al mes, puede ser en visita presencial o por telemedicina. Se evaluará una radiografía de tórax y de acuerdo a eso se considera si necesita una angiotomografía o no. Al tercer mes se hace la siguiente consulta, se evalúa clínicamente, se pide una analítica completa, unas pruebas de función respiratoria, si es necesario radiografía de tórax, tomografía axial computada y angiotac. Si estos están normales, el paciente se va de alta. Si estas encuentran anomalías, se controla a los 6 meses y se repite una radiografía analítica completa, se solicita tomografía axial computada o angiotac si sospecha compromiso vascular, ecocardio y prueba de esfuerzo para evaluar función cardíaca, función pulmonar y función vascular pulmonar. En el caso de que con la tomografía se sospeche enfermedad pulmonar intersticial difusa, se pide prueba de función respiratoria y una analítica completa y además una tomografía axial computada para evaluar la evolución de la sospecha diagnóstica. Después que se hizo la analítica completa, prueba de función, al 6º mes se repite y se evalúa enfermedad vascular pulmonar, prueba de función respiratoria, analítica, angiotac, ecocardio, prueba de esfuerzo. En el caso de la sospecha de PIT, se debe valorar la derivación a consulta de especialista. Hasta acá llegamos con el post-COVID. Sin embargo, nos queda un sinuoso camino por delante. ¿Cuántas sorpresas nos deparará? Puedo asegurarles que eligieron una carrera apasionante. Ser médico es fácil. Solo necesitan estudiar siempre, preguntar todo, interrogar, examinar, tocar, oler, dudar, descartar, confirmar, comparar, interactuar, consultar y actualizarse. Lo que hoy afirmamos, mañana puede dejar de ser cierto. Cuanto más estudien, más dudas surgirán. Siendo practicante de guardia, un cirujano muy pensante me dijo: doctor, cuídese de la seguridad que da la ignorancia. Cuánta razón en tan pocas palabras. Muchas gracias por su atención. A estudiar. Gracias.